Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices. Nuestros corazones brincan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro buen Dios. ¿Cómo no sentirnos felices si tenemos la dicha de predicar la poderosa e infalible palabra de Dios? Nuestros corazones se rejuvenecen cada vez que proclamamos las gloriosas verdades del reino. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal oficial en la internet, en las redes sociales. Nos pueden encontrar buscando en Google y poniendo ministerio.una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. De esa forma pueden ingresar a nuestro sitio oficial, donde tenemos ya 138 prédicas para tu crecimiento espiritual, para tu beneficio espiritual, para que tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque, hermanos, en miles, en realidad no es en miles, en millones se va a cumplir Oseas 4:6. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y eso va a ser un dolor muy, pero muy grande para todos los habitantes del cielo. No solamente para las 3 personas de la deidad, sino también para todos los ángeles del cielo. Por eso amerita y vale la pena que podamos aprovechar estos temas que con tanto cariño y con tanto amor cristiano estamos compartiendo con ustedes. Le damos una muy, pero muy cordial bienvenida a todos los hermanos que en diferentes partes del continente, y por qué no decir del mundo, se unen con nosotros para que juntos podamos edificarnos, para que juntos podamos crecer cada día más y también poder conocer mejor el carácter y los atributos maravillosos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos para ustedes un tema preciosísimo. Hoy hemos preparado un tema demasiado, pero demasiado cardinal y trascendental para nuestras aspiraciones. Y sabemos que nuestras aspiraciones es llegar un día a comer del árbol de la vida. Llegar un día a experimentar lo que sería el toque de la inmortalidad. Llegar un día al paraíso, donde podemos vivir con Cristo, con los ángeles y con todos los salvos de todas las épocas por toda la eternidad. Oh, mis amados, qué privilegio más grande tenemos como cristianos. Ojalá que podamos amoldarnos al plan tan precioso que Jesús tiene en mente para ustedes y para mí, para cada uno de nosotros, para que de esa manera podamos realmente algún día vivir con Él
eternamente y para siempre, en un lugar donde ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, sino que podremos ser dichosos y felices para siempre. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro tema, nuestra programación de esta hora, pero sin antes doblar nuestras rodillas para pedir la guía, la tutela y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra programación. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos habilite por medio de su Santo Espíritu para que podamos realmente gozarnos en gran manera en el mensaje que tenemos para esta ocasión. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra y vamos a cavar y ahondar en ella para que podamos realmente encontrar las perlas de gran precio, para que podamos adueñarnos de principios y enseñanzas que tú tienes para nosotros y que son fundamentales en nuestro crecimiento espiritual, para que de esa manera podamos obtener esa idoneidad de la cual habla el apóstol Pablo cuando dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh Señor, perfecciónanos para el cielo, que podamos amoldarnos a tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que podamos escuchar muy pronto las palabras de Jesús cuando diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Oh Señor, cuántas cosas tenemos para aprender de ti, cuántas cosas tenemos para conocer de tu palabra y de tu carácter. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo venga con nosotros, que bendiga tu palabra y tu mensaje al ser difundido, que la misma pueda llegar a muchos rincones del planeta y que estos temas puedan servir para apuntalar la fe de muchos que necesitan conocerte y crecer en el conocimiento de tu palabra. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado hasta aquí y acompáñanos hoy y siempre. Bendice a todos los hermanos que se van a unir con nosotros a esta programación, de tal manera que podamos realmente gozarnos en gran manera juntos de tu palabra, de tu mensaje. Gracias por todo y ayúdanos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos felices porque podemos compartir con muchas personas el pan de vida. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy tenemos la dicha de poder compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra y el mensaje de nuestro Dios. Alabado sea el nombre precioso de aquel que está sentado en el trono. Muy bien, vamos entonces a mirar la pizarra, porque acá tenemos el tema que vamos a desarrollar y defender en esta ocasión. Hoy nuestra tesis lleva por título Radiografía Divina. Ese es el título de la tesis teológica que va a ser defendida a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas con un escrito está. Porque, mis amados, lo único que vale la pena es un así dice Jehová. Un así dice la junta, no sirve. Un así dice el pastor, tampoco sirve. Un así dice el anciano, tampoco sirve. Lo único que sirve, lo único que tiene validez es un así dice Jehová. ¡Qué precioso, mis amados, el tema que vamos a estudiar juntos en esta hora! Radiografía divina. Hoy vamos a hablar de cuál es la radiografía divina y cuál es el propósito que Dios tiene al sacarnos esa radiografía a cada uno de nosotros. Oh, mis amados, qué tremendo el mensaje que tenemos para esta hora. Les animo para que tomen apuntes, para que puedan anotar todo lo que vamos a ver en esta ocasión, para que de esa manera luego puedan compartir con otros que también necesiten un mensaje de esclarecimiento espiritual y de amonestación también para sus vidas. Muy bien, vamos entonces a poner acá en la pizarra el versículo clave, el versículo inicial. Vamos a poner acá el versículo clave de este tema, y se encuentra en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos capítulo 4 versículo 12 es el pasaje que va a sostener todo el edificio que vamos a construir juntos en esta ocasión. Vamos a buscar entonces y vamos a leer este pasaje, Hebreos capítulo 4 versículo 12, un versículo harto conocido, pero que tiene una profunda lección espiritual para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver qué encontramos aquí en el versículo 12 de Hebreos 4. Dice así el registro inspirado: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, mis amados, qué tremendo pasaje encontramos aquí en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que, ¿cómo dice que es la palabra de Dios?
es viva y eficaz. Y acá viene la parte clave y que nos va a servir de mucho a medida que desarrollemos este tema. Y continúa diciendo, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo compara a la palabra de Dios con una espada de dos filos? Yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿en qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando comparó la palabra de Dios con una espada de dos filos? ¿Cuál es la preciosa lección que podemos extraer de esta comparación que el apóstol Pablo hace aquí de la palabra de Dios? Compara a la palabra de Dios con una espada, pero que tiene dos filos. Entonces surge la pregunta, ¿qué representa los dos filos de esta espada espiritual? Ahí está lo interesante. Esa es la primera pregunta que vale la pena que nos hagamos. Les voy a decir, el primer filo, como ustedes pueden ver acá están los dos filos. El primer filo es el Antiguo Testamento y el segundo filo es el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Los dos filos de esa espada es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El primer filo es desde Génesis hasta Malaquías y el segundo filo es desde Mateo hasta Apocalipsis. Alabado sea el maravilloso y precioso nombre de nuestro Dios. Muy bien, ya tenemos entonces clarificado este punto del por qué la espada tiene dos filos. Nunca, pero nunca se olviden de ese detalle. Ahora, vamos a ver también algunos versículos que tienen parentesco con Hebreos 4:12 y son Isaías 49, versículo 2. También tenemos Juan capítulo 12, versículo 48. Y también tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aquí tenemos, mis amados, tres pasajes que tienen un parentesco muy, pero muy cercano con nuestro texto de cabecera, nuestro texto inicial, que es Hebreos 4:12. Vamos a buscar entonces Isaías 49. Vamos a ver qué encontramos en Isaías 49. Esta vez vamos a mirar el verso 2. Isaías 49:2. De paso, cuando el apóstol Pablo escribió Hebreos 4:12, se inspiró de Isaías 49:2. Por eso son parientes. Noten lo que dice el versículo 2. Y puso mi boca, ahora viene, como espada aguda. Noten, mis amados, ¿qué dice? Puso mi boca. Noten que el profeta está hablando acá. Y hablando de Dios, dice, hablando de Dios en relación a él como profeta, y puso mi boca como espada
espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ahí está. Este versículo es bastante, pero bastante interesante. Ahora, Juan 12:48 también es otro pasaje que tiene mucho que ver. Vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 48. Noten, hermano, subrayen a muerte este versículo, subrayen a muerte este pasaje, subrayen a muerte este versículo, porque es crucial, crucial y crucial. Este versículo 48 es exageradamente clave, mi estimado, que no se te escape ni por nada del mundo, ni por desgracia. Te tienes que olvidar de este versículo. El versículo 48 dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella, o sea, ella es la palabra. Ella le juzgará en el día postrero. Qué impresionante, mis amados. Lo que tenemos aquí es demasiado crucial. Pero veamos también lo que aparece en Primera de Tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses, esta vez capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Qué versículo más precioso vamos a encontrar acá. Dice así el registro inspirado: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y ahora viene un detalle clave, supremamente clave, es el detalle que viene ahora. Dice, la cual actúa. Noten, esa palabra actúa es crucial, mi estimado, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es una de las lecciones más preciosas que podemos sacar de Hebreos 4:12 y los otros versículos que corren paralelo juntamente con este? Esa es una pregunta demasiado clave. ¿Cuál es la lección que podemos extraer para nuestro beneficio espiritual? La lección que sacamos es la siguiente. Escúchame bien lo que te voy a decir, mi estimado. Esto que te voy a decir ahora es supremamente fundamental. Noten, no sirve de nada. No sirve de nada leer la Biblia si la Biblia no me lee a mí. ¿Cómo? Vamos a repetir eso. Vamos a repetir eso porque es supremamente clave. No sirve de nada. Absolutamente no sirve de nada que yo lea la Biblia, pero que la Biblia no me lea a mí. Entonces surge la pregunta:
¿Qué significa que la Biblia me lea a mí? Esa es la pregunta crucial, mi estimado hermano. ¿Saben una cosa? Yo soy y seré colportor hasta la tumba. Toda la vida fui colportor, me encanta el colportaje y hoy por hoy estoy colportando con el conflicto de los siglos. Pero saben una cosa, hermano, cuando yo le ofrezco a una persona el conflicto de los siglos, ¿saben cuál es la respuesta más común? ¿Saben cuál es la respuesta más fácil que la gente da para evadirle al colportor y no querer comprar el libro que éste le ofrece? ¿Saben cuál es? La respuesta más común que la gente suele dar es esta: no, yo no necesito ese libro porque yo leo mi Biblia. Esa es la respuesta más común y más famosa que por lo general la gente da. Pero ¿saben una cosa, hermano? ¿Saben cuál es la respuesta que yo le suelo dar a esa objeción? Yo le digo así: señora, no sirve de nada, absolutamente para nada, que usted lea la Biblia si la Biblia no le lee a usted. ¿Cómo? Y por lo general, cuando yo les digo eso, ellos no entienden lo que les estoy diciendo. Pero ahora, ustedes que me están escuchando, sí que van a entender. ¿Saben por qué, mis amados? Porque la Biblia es una radiografía divina. La Biblia es para mí la mejor, pero la mejor radiografía que existe. ¿Saben por qué? Porque la Biblia me muestra, cuando la Biblia me lee a mí, es, dicho de otra forma, es cuando la Biblia me muestra mis pecados. Cuando la Biblia me muestra las cosas que yo tengo que cambiar, allí, en ese momento, la Biblia me está leyendo a mí. Y sabes una cosa, no sirve de nada que yo lea la Biblia, pero no deje que la Biblia me lea a mí. Sola, única y exclusivamente se van a salvar. Sola, única y exclusivamente van a llegar al cielo aquellas personas que le permitan a la Biblia que les lea a ellos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Esto tiene un significado mucho más profundo de lo que tú y yo nos imaginamos. Ustedes se imaginan, hermano, que la Biblia nos lea a nosotros. Eso es demasiado fundamental. ¿Por qué? Porque si yo leo la Biblia, pero no permito que la Biblia me lea a mí, no sirve absolutamente para nada. Ahora, vamos a poner varios ejemplos de lo que significa que la Biblia me lea a mí. Vamos a poner varios ejemplos bíblicos en relación a eso. Vamos a anotar acá los versículos que vamos a leer, que nos van a servir como ejemplo de lo que significa que la Biblia me lea a mí. Tenemos Efesios
Efesios capítulo 4, versículo 28. También tenemos Efesios capítulo 4, versículo 29. También tenemos Efesios capítulo 4, versículo 31. Y también tenemos Efesios 4, verso 25. Esto por un lado. Pero también tenemos Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. También tenemos Romanos, capítulo 13, versículo 8. También tenemos Proverbios capítulo 20, versículo 13. Y también tenemos Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Estos pasajes que están aquí son bastante claves y fundamentales para que podamos realmente entender qué significa que la Biblia me lea a mí. Que la Biblia me lea a mí no es otra cosa que mostrarme mi pecado y yo esté dispuesto a que el Señor no solamente me cambie, sino que también me transforme. Vamos a buscar entonces Efesios capítulo 4, versículo 28. Vamos a suponer que mi problema es el robo. Mi pecado es el robo. Entonces, un día yo abro la Biblia en Efesios capítulo 4 y me encuentro con el versículo 28. Noten lo que dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten, hermano, si mi problema es el hurto o el robo y yo leo el versículo 28, en el momento en que yo estoy leyendo el versículo 28, no es que yo estoy leyendo la Biblia, es la Biblia la que me está leyendo a mí, es la Biblia la que me está mostrando mi condición o mi pecado. Por lo tanto, en el momento en que yo me encuentro con el versículo 28, la Biblia automáticamente se convierte en una radiografía divina. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero veamos otro ejemplo, el versículo 29. Noten lo que dice el versículo 29. Vamos a suponer que mi problema sean las malas palabras. No puedo vencer las malas palabras, la lengua. No le puedo vencer a ese cruel enemigo que se llama la lengua. Entonces me encuentro un día con el versículo 29 que dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si mi problema es la lengua o las malas palabras, un día yo me encuentro con el versículo 29, pero no soy yo el que estoy leyendo la Biblia, es la Biblia la que me está leyendo a mí, o es la Biblia la que me está mostrando mi pecado. Ahora, también tenemos otro ejemplo en el versículo 31. Vamos a suponer que mi problema sea el enojo. Yo me
me enojo constantemente. Y un día leo el versículo 31 y me encuentro con estas palabras: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oh, mis amados, si uno de mis problemas es los pecados que aparecen en el versículo 31 y un día yo leo ese versículo, no soy yo el que estoy leyendo la Biblia, es la Biblia la que me está leyendo a mí. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos también en el versículo 25? Vamos a suponer que mi problema sea la mentira. Cuando yo lea el versículo 25, no soy yo el que voy a leer la Biblia, sino que es la Biblia la que me va a leer a mí. Porque en el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira. Ahí está. Noten, hermano, si mi problema es la mentira y yo leo el versículo 25, en el momento que yo estoy leyendo ese versículo, no soy yo el que está leyendo la Biblia, sino que es la Biblia la que me está leyendo a mí. Otro ejemplo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, muchos, pero muchísimos ejemplos podríamos poner, pero con lo que estamos poniendo ahora ya es más que suficiente. Veamos qué dice el versículo 17. Vamos a suponer que yo sea una persona multimillonaria, pero por ser multimillonaria soy avaro. Y un día abro la Biblia en Primera de Timoteo 6:17 y me encuentro con este tremendo versículo: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Ahí está. Noten, hermano, ni que pongan la esperanza en la riqueza. Oh, mis amados, qué tremendo. Cuando un multimillonario se encuentra con Primera de Timoteo 6:17, no es él el que está leyendo la Biblia, es la Biblia la que le está leyendo a él. Completamente lo contrario, completamente a la inversa de lo que siempre solemos imaginarnos hacer. Ahora, ¿qué tenemos en Romanos 13:8? En Romanos 13:8 nos vamos a encontrar con otro ejemplo bastante perfecto. Noten lo que dice el versículo 8. Vamos a suponer que mi problema sea que yo no pago mis deudas. Vamos a suponer que ese sea mi problema. Un día abro la Biblia en Romanos 13, versículo 8, y dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oh, mis amados, si yo soy una persona que no pago mis cuentas o mis deudas y un día me encuentro con Romanos 13:8, no soy yo el que está leyendo la Biblia, es la Biblia la que me está leyendo a mí, completamente a la inversa. Pero veamos qué ejemplo tenemos en Proverbios 20:13. Vamos a buscar Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 13. Vamos a suponer que yo sea una persona, acá en mi país decimos una persona haragana, un zángano, una persona que no quiere trabajar y que se pasa durmiendo todo el tiempo. Noten lo que dice Proverbios 20:13.
no améis el sueño, para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Oh, mis amados, qué tremendo. Vamos a suponer que yo sea una persona que no le guste trabajar, pero un día me encuentro con Proverbios 20:13 y leo ese pasaje, pero no soy yo el que está leyendo el versículo, es la Biblia la que me está radiografiándome en ese mismo instante. Ahora, ¿qué tenemos en Mateo capítulo 5? Vamos a ver Mateo capítulo 5. Otro ejemplo muy pero muy famoso. Este ejemplo es bastante conocido. Mateo 5, 27 al 28 dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dicho lo mismo que dijimos con los otros pasajes. Si yo soy un adúltero, si yo soy un fornicario y un día me encuentro con Mateo 5, 27 al 28 y leo, no soy yo el que está leyendo el versículo, es la Biblia la que me está leyendo a mí. Es la palabra de Dios la que te muestra tu pecado. Y si tú no estás dispuesto a cambiar, si tú no estás dispuesto a que el Espíritu Santo te corrija, si tú no estás dispuesto a que el Espíritu Santo te quite ese pecado de tu mente y de tu vida, no sirve de nada que tú leas la Biblia. Así como suena, mi estimado hermano. Ahora vamos a ver otro detalle bastante, pero bastante interesante que tiene mucho, pero mucho que ver con este tema. ¿Con qué figuras compara el profeta Jeremías la palabra de Dios? Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías y que también tiene mucho, pero mucho que ver con Hebreos 4:12. Y me estoy refiriendo a Jeremías 23. Vamos a buscar. Busquen conmigo, si son tan amables, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Noten, mis amados, que en este pasaje vamos a encontrarnos con dos figuras que se usa para graficar la palabra de Dios. Dice así el versículo 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¡Qué tremendo, mis amados! Proverbios 23, 29 es también pariente de Hebreos 4:12. ¿Qué dice el pasaje de Jeremías? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¡Qué espectaculares figuras encontramos acá! Ahora, quiero leerles una cita inspirada del don profético de la sierva del Señor que arroja luz sobre Jeremías 23, 29. Esta cita que les voy a leer está sacada de un libro que nunca se tradujo al español. Es Manuscritos Liberados
tomo 16, página 34. Y noten, hermano, qué declaración más estupenda. Y vale, pero vale la pena que lo tengamos muy en cuenta. Dice así la cita inspirada: entonces vi la palabra pura y sin adulterar. ¿Cuál es la palabra pura y sin adulterar? La palabra pura y sin adulterar es la palabra de Dios. Esa es la palabra pura y sin adulterar. Y ahora viene mucho ojo, mi estimado hermano. 50,000 ojos. 100,000 ojos, si es posible, con el flor de detalle y el súper detalle que viene ahora. Entonces vi la palabra pura y sin adulterar. ¿Y cómo deberíamos responder por la forma como recibimos la verdad? Noten, hermano, qué tremendo. ¿Qué dice? Acá dice clara, lisa y llanamente que debemos responder a la forma cómo recibimos la verdad. Noten, mis amados, ese es un detalle que tiene un peso tremendo. Quiere decir, mi estimado, que en el juicio lo que realmente se va a pesar en balanza es si tú te dejaste leer por la palabra de Dios o no. Si tú te dejaste leer o corregir o enmendar por la palabra de Dios, fantástico. Pero si tú no te dejaste leer o corregir o enmendar por la palabra de Dios, en el juicio sí o sí la persona va a ser hallada falta. Eso es clarísimo, falto, mejor dicho. Ahora, noten cómo sigue diciendo: vi que había sido un martillo para quebrantar el corazón duro. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es como un martillo que sirve para romper ese corazón duro, ese corazón de piedra. Por esa razón es que el profeta Ezequiel dice claramente en Ezequiel capítulo 36, él dice que Dios está dispuesto a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. ¡Qué tremendo, mis amados! Esa es la cirugía espiritual que tanto, pero tanto anhela hacer el Espíritu Santo con nosotros. Sigue diciendo: vi que había sido un martillo para quebrantar el corazón duro en pedazos. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Acá dice que la palabra de Dios tiene que destrozar ese corazón duro y tiene que hacerlo en pedazos. Yo te pregunto, mi estimado, ¿ya logró la palabra de Dios hacer eso con tu corazón? ¿O sigue tu corazón duro a la voz, a la influencia y a la guía del Espíritu Santo? Esa es una pregunta cardinal. Ahora, sigue diciendo, ahora en relación al fuego, y un fuego para consumir la escoria y el estaño, para que el corazón pueda ser
puro. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es el propósito entonces que tenía el profeta Jeremías en mente cuando le comparó a la palabra de Dios? Primero con un martillo y luego con un fuego. El propósito era que el martillo destroce en pedazos el corazón de piedra, y el fuego era para consumir la escoria y el estaño. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados! Ahora, otro detalle interesante que viene al caso es ¿qué relación tiene con este tema Segunda de Corintios 7:1? Vamos a buscar ese pasaje. ¿Qué relación tiene Segunda de Corintios, Segunda a los Corintios, Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales cosas, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ahí está, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Noten, hermano, aquí encontramos otro pasaje clave. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se realiza la limpieza? Para eso, para responder esa pregunta, vamos a dejar un poquitito para más adelante, porque más adelante vamos a leer en el Nuevo Testamento un pasaje clave en relación a esto. Pero antes de eso, vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 536. ¿Saben por qué estamos obligados a leer esta cita? Porque arroja luz sobre el versículo que recién leímos, o sea, el versículo 1 de 2 de Corintios 7. Y dice así: se me mostró que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte, sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos. Noten, hermano, ¿tenemos o no tenemos que hacer nuestra parte? ¡Claro! Acá dice claramente que a la señora White se le mostró que el pueblo de Dios tiene que hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Dejarse corregir por el Espíritu Santo, dejarse corregir por la palabra de Dios. Esa es la parte que le corresponde al pueblo de Dios. Dice: se me mostró que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte, sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos y les quite su defecto y corrija sus errores. Noten ahí, hermano, ojo con eso, subrayen eso, subrayen la muerte, ese detalle. ¿Cuál es la parte entonces que le corresponde al pueblo de Dios? Corregir sus defectos, enmendar lo que está mal en sus vidas. Acá lo dice: quitar sus defectos o corregir sus errores. Noten, si no sucede eso, acá dice: serán hallados faltos. El refrigerio o poder de Dios, o sea, la lluvia tardía, dicho de otra forma, viene únicamente sobre los que se han preparado
para recibirlo. ¿Cómo? ¿Sobre quiénes va a caer la lluvia tardía? La lluvia tardía va a caer sobre aquellos que entraron en el laboratorio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le sacó la radiografía, le mostró su pecado y ellos se dejaron corregir por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Sigue diciendo, a saber, limpiarse de toda impureza de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está, mi estimado hermano, más claro imposible. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser corregidos por el Espíritu Santo, el único que nos puede corregir, el único que nos puede enmendar. No hay otro. Ahora vamos a responder la pregunta que nos hicimos hace unos momentos. ¿Cómo es que se limpia? Porque el versículo 1 de 2 de Corintios 7 decía, limpiémonos de toda contaminación. Ahora surge la pregunta, ¿cómo se realiza la limpieza? Vamos a ver. Vamos a ver Juan capítulo 15. Acá está. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice cómo se realiza la limpieza o cuál es la herramienta o el medio que Dios tiene para realizar esa limpieza. Noten lo que dice el versículo 3. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios. Ahora viene. Por la palabra que os he hablado. Ahí está, mi estimado. Noten qué hermosura, qué cosa más estupenda es este pasaje, porque este versículo, el versículo 3 de Juan 15, claramente nos dice que es por medio de la palabra que somos corregidos. O sea, cuando Dios me muestra mi pecado y yo me apresuro en corregir ese pecado, en ese momento se realiza la limpieza de la cual habla 2 de Corintios 7:1. Ahí está la clave, mi estimado hermano. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, noten lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 44. Una declaración espectacular, mi estimado. Dice así: tenemos que lidiar contra tentaciones por dentro y por fuera. Noten, ¿cuántas clases de tentaciones hay? Por dentro y por fuera. O sea, tenemos tentaciones internas y tenemos tentaciones externas que vienen del mundo que nos rodea. Pero noten cómo sigue diciendo: tenemos que ganar la victoria sobre el yo. Ahí está. Noten, hermano, esa es una de las tentaciones internas. Crucificar los afectos y concupiscencias. Y noten lo que va a pasar. Y entonces comienza la unión del alma con Cristo. ¡Qué espectacular, mis amados! Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo es que una persona se convierte en pámpano de la vid verdadera? Noten,
¿Cuándo es que una persona se convierte en pámpano de la vid? Porque Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos según Juan capítulo 15. Pero la pregunta del millón es: ¿cuándo un cristiano se convierte en pámpano? Recién ya dimos la respuesta. Cuando vencemos las tentaciones internas y también las externas. Cuando vencemos la tentación, automáticamente se cumple en nosotros el versículo 5. Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está, mis amados. Quiere decir entonces que para que tú y yo podamos convertirnos en verdaderos pámpanos de la vid, tenemos que vencer las tentaciones, tanto las internas como las externas. Alabado sea el maravilloso y glorioso y estupendo nombre de Jesús. Ahora, ¿qué se va a levantar cuando los fieles mensajeros del Señor usen la Biblia como radiografía? Esta es otra pregunta bastante interesante. Noten lo que dice: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 235. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 235, nos dice qué es lo que se va a levantar como fruto de que los mensajeros le quieran sacar una radiografía espiritualmente hablando a los miembros de iglesia. Noten lo que dice: los mensajeros del cielo son de tal naturaleza que suscitan la oposición. Ahí está, mi estimado. Noten, hermanos, qué clarito que es. Más claro imposible. Ni el agua tan cristalina no es tan claro como esto. Los mensajeros del cielo son de tal naturaleza que suscitan la oposición. Y ahora viene supremamente clave lo que viene ahora. Noten, 58,000 ojos con lo que viene. Los fieles testigos de Cristo reprocharán el pecado. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. Los fieles testigos de Cristo, ¿qué van a hacer? Van a reprochar el pecado, así como suena. Sus palabras serán como martillo. Noten, ahí está la figura que usa Jeremías en el versículo 29 del capítulo 23. Sus palabras serán como martillo que rompe el corazón de piedra, y también como fuego que consume la escoria. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir que este tema también tiene mucho que ver con Isaías 58:1. Isaías 58:1 es un retrato de esto que acabamos de leer.
Qué tremendo lo que estamos diciendo. Y tampoco se queda atrás Miqueas 3:7. Miqueas 3:7 es pariente muy cercano de Isaías 58:1. Ahora, ¿a qué trampa Satanás les lleva a muchas personas que leen la Biblia, pero no dejan que la Biblia les lea a ellos? Testimonios para los ministros, página 106. Escuchen bien, hermano, esta cita porque es poderosísima. Dice así: la Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres. Ahí está. Noten, hermano, ¿qué dice? ¿Cuál es la trampa a la cual Satanás les lleva a muchas personas? ¿Saben cuál es esa trampa? Las personas leen la Biblia, pero no se dejan que la Biblia les lea a ellos. ¿Y saben qué sucede? Ellos lo que buscan son excusas o interpretan mal las escrituras con el propósito de esquivar la bala que va directamente a destrozar ese corazón de piedra. Qué tremendo, mis amados. Y lo que hacen es fabricar interpretaciones particulares, fabrican interpretaciones personales. Entonces es una manera de esquivarse del mensaje. Eso es lo que estamos viendo en esta declaración. Noten, la Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres. Noten, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdades. Y ahora viene mucho, pero mucho ojo, mi estimado hermano, con el bombazo que se viene ahora. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice? No hemos. Grábate bien, mi estimado, en tu mente esta verdad poderosa. No hemos de aceptar como la voz de Dios los comentarios bíblicos. Hermano, ¿qué haces tú leyendo o estudiando el folleto de escuela sabática? ¿Qué haces tú leyendo o investigando los comentarios bíblicos? Eso no es la voz de Dios, mi estimado hermano. Eso nunca, pero nunca fue la voz de Dios. Por lo tanto, no podemos ni permitir, ni tampoco, y mucho menos aceptarlo. ¿Por qué? Porque acá el Espíritu Santo lo dice. Acá dice claramente: no hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta qué punto llega la cosa? Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor.
Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. ¿Será posible que hasta ahí llegue la cosa? Sí, así como suena, mi estimado. Los comentarios están totalmente fuera de lugar. Ya sea folleto de escuela sabática, ya sea comentarios bíblicos de los teólogos, no podemos aceptar ni permitir en nuestros cultos personales. ¿Por qué? Porque no es ni será nunca la voz de Dios, así como suena. Ahora, ¿cuál será la actitud más cruel que tendrán aquellos que no se dejen radiografiar por la palabra de Dios? Qué tremenda pregunta, ¿eh? La respuesta la encontramos en Testimonio para los Ministros, página 408, y dice así: el hombre que rechaza la palabra de Dios, noten, ¿a qué les hace acordar esta declaración? Al versículo que leímos al comienzo, Juan 12, 48. Noten, este les dije que era un pasaje cardinal. Sigue diciendo: el hombre que rechaza la palabra de Dios, que trata de imponer su propio camino y voluntad, despedaza al mensajero y al mensaje que Dios envía para revelarle su pecado. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? ¿Cuál es la forma entonces en que muchos le van a destrozar tanto al mensajero como al mensaje? Rechazando la voz de Dios, rechazando un escrito está, rechazando la luz del cielo. Es como se le destroza tanto al mensajero como al mensaje. Ahora, qué tremendo ejemplo encontramos en el Antiguo Testamento de un hombre que fue radiografiado por la palabra de Dios. Vamos a buscar en Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a buscar este ejemplo, nos puede servir bastante. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Estas son palabras del profeta a David, o mejor dicho, esta es palabra de Dios por medio del profeta a David. Ahí sí queda mejor. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora viene versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¡Qué impresionante, hermano! Cuando Natán le dice a David: tú eres aquel hombre, en ese momento se cumplió Hebreos 4:12 y Isaías 49:2.
En ese momento se cumplió y las palabras del profeta fueron una radiografía perfecta para el caso del rey David. Ahora, noten lo que dice en el don profético en Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1077. La sierva del Señor dice así: David se despertó como de un sueño. ¿Cómo? ¿Qué dice? David se despertó como de un sueño. Y noten lo que viene ahora. No procuró excusar su conducta, ni paliar su pecado, sino que con sincero pesar inclinó la cabeza delante del profeta y reconoció su culpabilidad. Ahí está, mi estimado. ¿Cuál es entonces la actitud que nosotros debemos tener? Acá dice clarito. Acá dice que David no buscó excusas. Y eso es una de las cosas que más solemos hacer. Díganme si no, mi estimado. Una de las cosas que más solemos hacer cuando nos muestran nuestra condición o nuestro pecado es poner excusas. Y por lo general son excusas baratas. Pero acá dice que David no procuró excusar su conducta ni tampoco paliar su pecado, sino que con sincero pesar inclinó la cabeza delante del profeta y reconoció su condición. Si hubiera estado movido por el espíritu de los gobernantes, no habría tolerado que Natán le presentara su crimen, sino que le había quitado la vida del fiel reprensor. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué tremendo tema hemos estudiado en esta ocasión! Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda grabar, pero con letras de fuego en nuestras mentes, un tema tan trascendental y fundamental como el que hemos estudiado en esta ocasión. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por todas las bendiciones que nos regalas a diario. Y en esta hora, en forma muy especial, queremos agradecerte porque pudimos estudiar tu palabra. Pudimos estudiar un tema que es supremamente clave y trascendental para que podamos realmente gozarnos en ser corregidos por tu palabra, por el Espíritu Santo, para que de esa manera podamos ser candidatos legítimos y legales para recibir la lluvia tardía. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos muchísimo. Te pedimos que grabes este tema en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo pueda corregir nuestros defectos de tal manera que podamos realmente ser vasos listos y preparados para la lluvia tardía. Gracias por escucharnos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.